Bienvenidos a Los Hijos del Averno, el podcast donde yo, Vic Ferreiro, junto a dos grandes amigos y un invitado especial trataremos todo tipo de temas, esto con altas dosis de sarcasmo, sátira y sobre todo humor negro. Y el día de hoy, junto a mí, la estrella celeste de la violencia, Amir Carrillo. ¿Cómo estás, amigo? Estoy muy bien, amigo, gracias a Dios, diríamos todos, ¿no? Nada más tú, No, porque yo yo no. no diría eso. Yo no. Y aquí también conmigo, la estrella celeste de la furia, Ricardo Martín. ¿Cómo estás? Aquí andamos, mira, muy bien. No, gracias a Dios, pendejo. No, repito, Dale, puedo ser verga. religioso, yo quiero puedo ser no religioso. No, mames. Es que hoy en día ya te puedes convertir en religioso si tú quieres, güey. Sí, güey. Es Sí. mi cuerpo, es mi decisión, me vale pito. Es todo perra eso. Ok, creo que ya habíamos hablado de esto los tres. Más que nada creo que Amir, tú fuiste el que escogió el tema de hoy. Y pues realmente sí se encontró bastante información. Son 17 páginas de información. Creo que es el podcast más largo que vamos a hacer esta vez. Sería el sexto ya, ¿no? Sexto tema. Y pues vamos a darle, como diría el comercial, ¿no? El agua. Esa extensión de líquido vital que cubre 3/4 partes de nuestro planeta. Sin el agua, la vida no podría ser posible. Pero desde la antigüedad, la inquietud del hombre por ver qué hay en los mares y los océanos de nuestro mundo ha sido tan grande, que se crearon barcos como único medio de transporte para surcar esas extensiones de agua azul. Pero asimismo, como la inquietud de los llamados marineros y navegantes por descubrir los misterios del océano. En sus travesías existieron muchas historias, leyendas y mitos que, así de simple, le infundían temor y asombro a todo aquel que era digno de escucharlos. Hoy vamos a hablar de mitos marinos. A huevo. No vamos a hablar del agua, pendejos. Comenzó hablando del agua. Sí, era una introducción. Antes Porque vamos a luego hablar, estaban con la no pinche vamos a hablar pinta y sobre la valemos composición verga. química del agua y la molécula. ¿Pendejos van a hablar del agua? No, Dos pendejos, moléculas no. de oxígeno y una de hidrógeno. H2O, güey. Conforman El la molécula H2O. del agua. Ok, empezamos con el número 1, el Kraken. Las antiguas crónicas marinas, sobre todo aquellas que tienen que ver con los mares del norte, o sea, el Ártico, sobre todo en las costas que bañaban el litoral de Noruega e Islandia, y que están narradas especialmente en los relatos que componen la mitología escandinava, hablan de un monstruo marino gigante y misterioso que tenía atemorizadas a las naves de la época. Se dice que la criatura tenía forma de pulpo o de calamar gigante. Calamar. Es calamar, lo siento. Llegando a medir más de 2 millas. Era poseedor, además de unos grandes y largos tentáculos, o sea, tentáculos, no tentáculos, güey, que podían agarrarse de tremenda facilidad de los mástiles de los barcos y, de este modo, ser capaz de llevarlos hasta el fondo del mar. No sé si vieron la película de Piratas del Caribe. La 2. Ok. El cofre de la muerte. Ah, exactamente, de mis favoritos. O sea, se los llevaba a la verga. Ajá. El resultado de esa terrible acción podía ser de dos formas. La primera, que la tripulación se ahogase junto con el barco, y la segunda, que fuese devorada sin piedad por el Kraken. No mames, si me diera 2 millas de traer el barco así, güey. Como si nada, A ¿no? la verga. Sí, a huevo. Sí, pero pues era más bonito el relato que lo jalaba los tentáculos. Sí, que- Hay que darle... así como de... ¿Sí entiendes cómo, no? Entendí la referencia. Ah, ok. Hay que darle pinche... Las primeras noticias que tenemos de este terrible animal datan del siglo XII y proceden de el país más chingón del mundo, Noruega. Las cuales nos hablan de que la gente, de una gigante criatura que posee el tamaño de una isla. Además, el célebre escritor Junio Verne, no sé si han leído algún libro de él, No. Lo he escuchado. 10.000 leguas de viaje submarino, Oh, no mames. Viaje sí. al centro de la Tierra, Sí, ya. ok. También hace referencia a él en su genial novela 20.000 leguas, perdón, no eran 10.000, eran 20.000, de viaje submarino. Sin embargo, lo que más asusta de este terrible monstruo marino culero hijo de puta es que todos los que tenemos constancia de él, posiblemente sea que lo tenga más probabilidades de existir o posibilidades de existir hoy en día. En ese sentido, en la actualidad son bastantes las pruebas que tenemos sobre la existencia de él, de un tipo de calamar gigante, que va desde los 15 a los 20 metros de longitud, que era lo que tú decías la otra vez, ¿no? Y tú dijiste que también en un museo había uno, ¿no? Es Sí. el más grande registrado, güey. Ok. Registrado. No que existe. Ok. Y que habitaría las profundidades de los mares. No obstante, y por fortuna para los marineros, el Kraken no se deja ver a menudo, aunque algunos han creído verlo a alta mar. Dicen que, mirando al fondo del mar desde la superficie, es posible ver unos gigantes ojos rojos. O sea que el Kraken es como tu compa cuando le hagas salir su vieja.
No se deja Rara ver vez lo mucho, dejas ver. rara vez lo llegas a ver y cuando lo ves como algo asombroso. Ándale. Y también hace... Dale. Ok, vamos con la segunda, que es Hugo Pogo, el monstruo Es el del Ogo lago... Pogo, ¿no? Hugo Pogo, Ogo Pogo. el monstruo del lago Okanagan. Canadá. Simón. Canadá. Ogopogo es el nombre que recibe el monstruo del lago Okanagan, en Canadá. Y, aunque muchos quieran verlo como una réplica del mítico monstruo del lago Ness, o Nessie como le decimos los compas, lo cierto es que la leyenda del Ogopogo empezó a extenderse desde el año 1926, 7 años antes de que comenzaran a hablar de Nessie. Fue Roy W. Brown, editor del notorio o rotatorio de Vancouver Sun, quien compiló los numerosos relatos que hablan del extraño ser de las aguas del lago Okanagan. Estas narraciones y testimonios que han venido produciendo desde el año 1872 de forma regular por parte de todo tipo de personas, quienes lo describen como un animal de medio metro de diámetro, entre 4 y 7 metros de largo, con una cabeza parecida a la de un caballo, o en ocasiones de una cabra. Esta me decía, se pasaron de ver aquí, güey, porque no había escuchado esto. O sea que es como un caballote de mar. Simón, Un enorme kindra. Es ¿O algo un... así? ándale, Es como un un kindra, güey. Curiosamente, todos los testimonios parecen coincidir en la mayor parte en los detalles, mientras que los criptozoólogos piensan que Nessie, como un descendiente de los plesiosauros, en caso de Ogopogo, se plantea que descienda de las Ceitoides basilosaurus, una primitiva ballena cuyo aspecto es el que más se acerca, salvo quizá por el detalle de la cabeza de Una caballo. ballena carnívora. Esas pinches ballenas estaban bien pasadas de ver. No sé, güey, de dinosaurios, fíjate que no me llama mucho la Estás hablando atención. con la persona, correcto. Ah, ok, perfecto, güey. Cuando hablemos de dinosaurios, que todos quieren hablar de dinosaurios, te vamos a buscar a ti, güey. Para el Dale, podcast vamos a- número 432. Los habitantes precolombinos de Canadá ya tenían su propia leyenda sobre un nativo llamado Kel Oni Won, quien asesinó a golpes de garrote a un respetado anciano conocido como Can Le Can. ¿Qué verga? Son los nombres, güey, yo no sé. Qué chingados. El creador en persona fue el encargado de castigar su crimen, convirtiendo al asesino en una serpiente marina para conservarlo con su mente humana, para que pase el resto de la eternidad arrepintiéndose de sus actos. Es decir, que este güey que mató al anciano Ajá. lo convirtió en esa ¿Cómo madre. pasamos de bonitos caballos marinos a asesinatos? Sí, sí, está bien Destrucción pinche y raro, cagadero. güey. Una serpiente, güey, con mente Caos. de humano, güey. Los nativos le llamaron Nak-Ak-Iti, que se puede traducir como demonio del lago. No sé en qué idioma va, pero bueno. Y que acecha a quienes se atraviesan o se atreven a cruzar las aguas del lago Okanagan, quienes deben ofrecerle un sacrificio, ya sea humano o animal, a cambio de que les permita pasar. Ya es esa mamá. Sí, eso ya es O un- sea que es un caballo demoníaco Con mente de humano. con mente humano y Asesino. serpiente. asesino, güey, por Que cierto. quiere sacrificios humanos. ¿Quiere sacrificio? Sí, a huevo. Sacrificio su vuelo. Ok. Vamos a pasar a la tercera, que sería el fantasma del pirata Barba Negra. Está perro. El cruel pirata Barba Negra, cuyo nombre real era Edward Tashi, es uno de los más hijos de puta de la historia, era un hombre de gran talla, que hacía honor a su apodo por su profusa barba negra que existía casi hasta la descendiente? cintura. Solía peinar la barba Todo. en trenzas adornadas con cinta de color negro, y sobre los hombros llevaba una bandolera de 3 pistolas. Yo pensé que un perico. Pues casi todos los pinches piratas llevan pericos, ¿no? Bueno, Pues, es como una si- creencia popular, ¿no? Como ese güey es cabrón, ese güey lleva una pantera en la pinche en el hombro. Durante 27 meses, Barba Negra aterrorizó a los marineros del Atlántico y el Caribe, abordando buques para escapar con su carga, y ultimando a la tripulación de aquellos navíos que osaban poner alguna resistencia. Solía realizar sus ataques al amanecer o al atardecer, amparándose en las sombras. Como todo un demonio, ¿no? El barco pirata enarbola el pabellón de un país enemigo a su víctima, y luego izaba la bandera pirata en el último momento. Cuando las víctimas se rendían voluntariamente, perdonaba sus vidas, pero por el contrario, su crueldad no tenía límites, ni conocía la piedad cuando debía someter a sus enemigos. En noviembre de 1718, Barba Negra se retiró a su refugio favorito, en la isla
Akrakoke. Se está medio raro el pinche nombre. Ahí se celebró una descontrolada fiesta pirata, donde el alcohol fluía entre las hogueras. La fiesta se prolongó durante días y varios ciudadanos de Carolina del Norte enviaron un mensaje al gobernador Alexander Spotswood de Virginia. El gobernador Spotswood inmediatamente ordenó a 2 buques al mando del teniente Robert Maynard de la Marina Real a zarpar hacia Akroke y capturar a todos los piratas. ¿A poco los piratas hacían eso? No. Nótese mi alta dosis de a sarcasmo. huevo. El 21 de noviembre de 1718, Maynard y Barba Negra trabaron una dura batalla entre ambos. Uno de sus buques de Maynard bloqueó la ruta de escape del barco de Barba Negra. El que no sabían es el Venganza de la Reina Ana, por si no sabían. Barba Negra dirigió la película Piratas la del aventura, esa es una mamada, güey. Caribe. Se llama igual, güey. Tal era el nombre de su nave, muy cerca de la orilla. Parecía que el pirata encallaría. Esto por último segundo, el buque encontró un rumbo a través del estrecho del canal. Uno de los buques de la armada encalló en un banco de arena, intentando amulear al pirata. Barba Negra disparó sus cañones sobre este, causando gran cantidad de bajas entre los hombres de Maynard. Los tripulantes que habían sobrevivido a la metralla se escondieron bajo la cubierta, con la esperanza de engañar a los piratas, haciéndoles creer que habían vencido. Cuando los piratas abordaban el barco, Maynard y sus hombres atacaron. Ajá. Ok, atacaron. ¿Y qué más, hijo de puta? Ok. El choque fue sangriento. Barba Negra y Maynard se encontraron cara a cara, disparándose uno al otro. Barba Negra falló, pero Maynard alcanzó al pirata. Aún herido, Barba Negra desarmó al militar con su espada y preparó para dar la estocada final. Pero uno de los hombres de Maynard lo degolló por detrás. Barba Negra continuó luchando, Simón, mientras la sangre manaba de su cuello. Fueron necesarios 5 disparos más y una veintena de cortes antes de que el pirata cayera muerto, güey. Ese es un hijo de la verga bien hecho, güey. Maynard debe haber pensado en alguna manera de asegurarse de la muerte de Barba Negra. Era decapitarlo. Colgaron la cabeza en el baprés y arrojaron el cuerpo del pirata por la borda. Según la leyenda, a medida de que el cuerpo caía al agua, la cabeza colgando del baprés gritó: "Vamos, Edward". Y el cuerpo sin cabeza nadó 3 veces alrededor del barco antes de hundirse hasta el fondo. O sea que le dio 3 veces vueltas al barco, güey. Es como cuando le mochas la cabeza a una gallina que empieza a correr. Ah, Simón, es lo mismo, güey. Pero este güey Pero nadó. es de ser humano, güey. Este güey nadó. Está medio raro ese pedo, güey. Desde ese día hasta hoy, sostienen, el fantasma de Barba Negra ronda la isla de Akroke en busca de su cabeza. En ocasiones, el fantasma decapitado flota en la superficie del agua o nada debajo de ella. En ciertas oportunidades las personas se refieren a una extraña luz que viene de la orilla de Akroke Island, o sea, la isla de Akroke. En las noches que la luz está, el fantasma aparece. Y si el viento sopla hacia el interior, todavía se puede escuchar al fantasma de Barba Negra caminando de arriba hacia abajo, rugiendo con furia. ¿Dónde está mi cabeza? Está cabrón, güey, está chido, güey. Suena chida la historia ese, güey. Ah, huevo. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, que dice El misterio de James Bartley o Jonás II. James Bartley era un marinero inglés de 21 años, está mocoso, ¿no? Cuando realizó su primer viaje sin ofender. El primer viaje a bordo del ballenero The Star of the East, la estrella del este. Corría el año jodido de 1891 y el barco iba tras una ballena, navegando en el Atlántico Sur, frente a las costas de las Islas Malvinas. Perseguían a un cachalote. ¿Alguno de ustedes dos sabe lo que es un cachalote? Es la ballena más grande que existe y es carnívora. ¿Cachalote? Lo que dijo él. Okay. Bueno, segunda más grande. La ballena azul es la más grande. Sí, la más grande. Ok. Y pelea con calamares gigantes. Dice, la ballena más grande de las ballenas con dientes. Ok. Los cachalotes son los mamíferos que se surgen en lo más profundo del océano. Es el animal carnívoro más grande sobre la Tierra hasta ahorita. Puede medir hasta 25 metros de largo y su cuerpo alcanza una temperatura superior a los 40 grados centígrados. Tiene una cabeza enorme y su boca es mayor a cualquier otro animal. Conozco un compa que tiene esa descripción, güey. Ok. Que también es el cachalote, también de El cachalote, güey. El también de buenos seres cachalote. humanos. No, pues por eso se puede sumergir bien cabrón, pues está bien caliente. Nada bien vergas ese güey también, de hecho, güey. Neta. Simón. En un determinado momento, los arponeros avisaron
del cachalote y dieron voz de alarma al resto de la tripulación. Todos se apresaron a la casa y persiguieron su movimiento. Desde el barco echaron agua a 2 botes más pequeños con el cargamento necesario para acercarse al animal y apresarlo. Cuando se encontraba más cerca, el arponero atravesó el cuerpo de la ballena con un arpón submarino. A la verga, pues un pinche arpón gigante o qué pedo. Sí, güey, está Porque cabrón. no le hizo ni madre entonces. Es como escajarte un puto carrito. Generalmente los arpones se los tiraban en la cabeza, güey, para que se murieran. Según. Según. No mames. A la verga. El animal se agitó violentamente por el dolor y un coletazo volcó uno de los botes. Todos sus tripulantes cayeron al agua. Apremiados por la situación, los integrantes del bote restante se apresuraron a rescatarlos y pudieron salvar a todos, excepto a 2 de ellos, entre los que se encontraba el marinero Bartley. Sí, está bien. Luego de una intensa búsqueda sin obtener resultados, se pensó que se había ahogado. Finalmente el cachalote murió y tras conducirlo a la costa comenzaron a abrirlo. En esos tiempos, el aceite de ballena era muy preciado por su altísimo valor, ya que se empleaba para fabricar muchos productos. De los intestinos del cachalote se obtenía el ámbar gris, una sustancia cerosa que se utilizaba para fabricar perfume. Al abrir al animal, se encontraron con un bulto en el interior de la ballena y creyeron que era ámbar gris, pero el bulto se movía. Y era James Bartley. Estaba vivo, pero muy pálido. Los demás marineros decidieron reanimarlo con agua helada de mar para que volviera en sí. Cuando despertó, comenzó a vociferar e intentar golpear todo lo que se le acercaba. Se volvió loco y tuvieron que atarlo a una cama en su camarote. Lentamente mejoró. Lo único que recordaba, tras ser tragado por la ballena, era que permanecía en una total oscuridad, deslizándose lentamente por un conducto blando y viscoso al tacto, y que antes de perder el conocimiento había sentido muchísimo calor. Qué verga. De regreso a Londres, Bartley se dedicó a ser zapatero remendón y murió tranquilamente en su cama un año de 1909. ¿Cómo pudo alguien sobrevivir con vida después de ser tragado por un cachalote? Todavía es un misterio. Oh, qué interesante. Ok, vamos con la quinta. Es la leyenda de la ciudad de Is. O Yes, vendría a ser como tú dijiste, ¿no? Que es una Y. Como Es quieran. irrelevante, ¿no? Is, Y, Ok. yes, da igual, güey. Sí, tu mamá, tu hermana, sí, Hasta todo eso. dependiendo del léxico pendejo que tenga cada quien. En las leyendas de Bretaña francesa, hablan de un rey noble y poderoso, Grandón el Grande, monarca de Corneles o Cornales, fiel amigo de San Geonoble y afortunado poseedor de un caballo mágico capaz de galopar sobre el agua. ¡A la Verga, güey. No mames. ¡Está Había perro escuchado esta de- madre, güey! Había escuchado de pendejos que caminaban arriba del agua, pero nunca un caballo, güey. O sea, pinche caballo es el pedo. Ah, ok, ya entendí la referencia, lo siento. No, yo me hablaba, perdí, me perdí. yo hablaba de Naruto, no de la otra pendejada. Ah, ok, lo siento, me volvió a perder. Gradlón reinaba, cuenta la leyenda, desde la ciudad magnífica llamada Is o Yes, como quieran llamarle. Una inmensa villa de calzadas empedradas, soberbios muros y sustentosos palacios. Rica en el comercio y el cultivo de las artes. Es que pinches palabras, güey. Yo... No, es que hay que entenderlo, o sea, ya cambié un puto de veces de idiomas acá, Sí, pues no mames. La Piensa cual aprender todos los idiomas. es un enorme dique que protegía a las mareas altas, que de otra manera las sepultarían bajo el agua. Durante el plemar de los barcos entraban y salían de su puerto a través de una inmensa puerta de bronce, a la verga, Ay, güey. cuya llave era de plata que el rey portaba siempre en su cuello colgada en una cadena. Ok, Una puerta de bronce pasa un putero, güey. pero una llave de plata, güey. Pero qué tamaño era la llave, güey. A la Acuérdate que verga. en esos tiempos los pinches llavesotas estaban así, güey. Bueno, sí, eran unos pinches llavesones, ¿no? No, déjate tú para mover la puerta entre pinches como 10 cabrones, güey. Ah, Para que abrir esa huevo, madre. güey. Pero por puerta, no entre todas. 20 cabrones para armar la puerta, fin. Para moverla. Y para Sí, a huevo. El rey Gradlón tenía una hija llamada Dahut, que había nacido en alta mar, a bordo de la nave capitaneada por el rey, cuando éste regresaba victorioso de guerrear contra los lejanos países del norte, los vikingos. Su madre, la hermosa reina Malben, había fallecido durante el parto. Dahut era una
criatura extraña cuyo comportamiento hacía sufrir al rey, como toda hija, güey. Por el día que frecuentaba la soledad de los altos acantilados, en donde permanecía durante horas mirando a sí misma al horizonte. ¿Qué, güey? No, es que me parece que dijiste que hace sufrir al rey. No nomás al rey, a la gente que lo rodea, a la A gente que lo todos en rodea, general. a los vatos. No, mames. Y por una noche llevaba una existencia disoluta de desenfrenadas fiestas regadas con vino, velas echadas al olvido y negación hacia murmurar a los súbditos de la ciudad de Is. San Geonole o Geonole, es que lleva una W, güey. Geonole sería, ¿no? O Geonole. No sé, güey. Se había quejado amargamente al rey diversas ocasiones y le había advertido, empleando su más solemne tono profético, que Dahud causaría la ruina de Is. Un día llegó la oscuridad de un extraño caballero, de piel pálida y con los ojos color azul, que se incorporó al grupillo de licenciosos cortesanos que acompañaban a los bacanales de Dahud, y terminó por conquistarla, obteniendo en ella la devoción más absoluta. Sí, a huevo, pues era güero, pues. Ojo azul, Era pálido, ojo azul, mames. güero, Bueno, mamado. como todos 2 los metros y medio. A la verga. 2 metros. ¿Qué? Durante una noche de vino y excesos, el caballero le susurró al oído: si me amas, como dices, deberás demostrarme que es cierto. ¡Ah! Como todo vato verga se quiere coger, güey. Bájate los cagados, güey. Dime que lo deseas y te lo concederé, respondió la doncella. Quiero la llave de esa puerta que impide al mar coger lo que es suyo. Dahud accedió, entró al dominio de su padre el rey, y se acercó sigilosamente al lecho en el que éste dormía, vestido aún con su manto púrpura, con el pelo blanco flotando sobre la almohada y la llave reposando sobre su pecho. Con mucho cuidado y con sigilo le quitó la cadena en la que tendía la llave, abandonó la habitación y cuando se la entregó a su amado, este salió corriendo a la calle como loco, bajando de grandes brincos. Al poco de llegar a la puerta de bronce que estaba abierta y el mar irrumpía rugiendo la ciudad mientras sus calles se sumían en el caos. Un criado despertó al rey. Señor, rápido a los caballos, la ciudad está perdida, han liberado al mar de sus cadenas. Gadón llegó a las caballerizas a tiempo para montar a su mágico corcel llamado Morbach. Ya no me acuerdo del pinche mágico corcel. Y salió al galope a través de las calles de Is. Por el camino encontró a su hija y, sin detenerse, la subió a la grupa del caballo, como la silla, ¿no? Qué verguero. Sí, don Vergas, vámonos a la verga. El agua les alcanzó, pero Morbach, tras elevarse en un ágil salto, comenzó a trepar por las olas. A la verga, güey. Al poco avanzar sobre el mar abierto en Y dirección a surfistas tierra se la firme. pelan, Sí, a huevo, güey. En tierra, los salmones se las pelan, güey. Ándale. En tierra firme, cada vez más cerca de ella. Sin embargo, es demasiado peso para el corcel y sus patas comenzaron a hundirse en el agua. El rey escuchó entonces una voz tronar en sus espaldas: arroja al mar a esa criatura maldita que se aferra a tus hombros. Su hija, güey. En ese momento, Dahud resbaló de la grupa del caballo y se hundió en el agua con un alarido. ¡Papá! O sea, algo así, ¿no? Gadlón logró llegar a tierra, estableciendo un poco después una nueva capital para su reino, en lo que hoy es la localidad de Kumper, en donde una estatua colocada entre 2 torres de la catedral todavía lo recuerda. O sea, que hay una estatua de este cabrón ahí, órale. Pero los poetas no cuentan nada sobre esta parte de su reinado. Según la leyenda, la díscola muchacha que se convirtió en sirena, cabrón, A la verga. y entonces ha sido vista por los pescadores, peinando sus cabellos rubios como el oro del sol a mediodía y en la orilla del agua, mientras ella canta de forma lastimífera. Por otra parte, existe una tradición poco conocida según la cual algunas noches se oye el salvaje galopar de Morbach en las valles de alrededor, y también otra, mucho más célebre, que afirma que desde los barcos que navegan por la bahía de pinche nombre que voy a decir a ver si me sale bien, Duarmenes,
Se escucha en ocasiones, atenuado por el agua, en la lúgubre replicar de las campanas de la ciudad de Is. La leyenda de Is hay ligeras variantes según la versión. El nombre de la ciudad aparece en ocasiones como Is, con I latina, o Ker Is. Y mientras que para algunos debe su existencia un capricho de Dahut al que Garlón no supo negarse, para otros su fundación procede de una época mucho más anterior a la cual el nivel del mar ya estaba más bajo. Asimismo, varía el papel del amante de Dahut, llamada también Ages. O sea, puede ser ya Dahut o puede ser Ages, según sea el caso. No está más Dahut. Sí, a mí también. Unas veces es un mero comparte de la princesa, sin que tenga nada que ver con la apertura de las puertas de bronce. En ocasiones accidental, o incluso en otras se describe con rasgos de que insinúa una naturaleza demoníaca en la misma princesa, lo que junto con la mayor presencia de Sanguenole o Guenole convierte la historia en una fábula religiosa de estilo Sodoma y Gomorra. Sí, pues más o menos, ¿no? Nosotros hemos considerado que su auténtico mensaje se trata acerca de la imposibilidad de derrotar siempre a las fuerzas de la naturaleza. En la leyenda, tanto Is como en su manera Dahut pertenecen al mar, y al final ambas regresan a él. Las leyendas sobre la sumersión de las ciudades están presentes en todos los países de herencia celta, Gales e Irlanda. Cuentan historias bastante similares localizadas, y creo que esta ya me la sabía, respectivamente en la bahía de Cartaginés o Long Nagh. Sí, a huevo, lo dije bien. En muchos casos, la causante de la catástrofe es una mujer como todo el tiempo. Después se convierte en sirena, aunque aquí se trata del desbordamiento de un pozo y no de la apertura de un dique. El reino perdido de Lyonés, situado supuestamente al extremo de Cornwall, Inglaterra, sí es tragado también por el mar, y de él se escapa el último momento el caballero Trevian o Tristán, conocido en algunas de la leyenda artúrica, Tristán, de la mesa redonda, no sé si lo ubiquen. ¿No? ¿Sí? Ok. Perseguido por las olas, al igual que el rey Gardón. Y, por supuesto, si fuera ya el ámbito céltico, la leyenda de Is recuerda a la mítica Atlántida, hundida por los dioses, que cuenta Platón como castigo de la soberbia de sus habitantes. O sea, puede ser una leyenda basada en lo que estos güeyes cuentan también, ¿no? Pues estuvo bien cabrón el rato, o sea, de que un caballo que podía caminar sobre arriba del mar, la puerta de bronce que encerraba el mar, güey. Y la llavesota de plata. La llavesota de plata. La llavesota de plata. El cagadero que se hizo por una mujer. Fue una mujer. Ok. Es una fábula muy está interesante, la muy verdad. interesante y podía pasar en el mundo. Podríamos profundizarlo un poco más adelante en otro Deberían hacer una podcast. película, güey, esa mamá, ¿no? No O sé, sea, no sé, güey, si hay ¿verdad? películas acerca de eso, güey. Podríamos ser los primeros. Oh, que la verdad. Ahora quiere ser cineasta. No, qué chingados. Ok, número 6. El mito de las sirenas. Las sirenas han sido personajes famosos de la mitología por ser mujeres hermosas que seducen a los hombres con sus hermosas voces para guiarlos a su perdición. Ok, todavía hay sirenas, ¿no? Pero ya no tienen aletas. Pues te ganan la pensión. Sí. Pero originalmente la mitología griega. Las sirenas eran mujeres con cuerpo de pájaro parecidas a las arpías. ¿Qué pedo, güey? Hijas del dios río Aquelo y de la musa de la poesía Calíope. Sí, he escuchado Calíope, güey. Ese nombre sí he escuchado. Que se comenta eran 3, 5 y hasta 8 de ellas. Pero, ¿quiénes son las sirenas mitológicas? Como seres fabulosos de las narraciones fantásticas de la literatura occidental, la función de las sirenas ha variado con el paso del tiempo. Sí, o sea, evolucionaron de peces a seres humanos, no son las mujeres de hoy en día. Al igual que su representación, generalmente se les describe como bellas mujeres con cola de pez, que hechizan con sus cantos, aunque anteriormente en ellas se describían con alas. Según la leyenda, eran fieles compañeras de Perséfone, Perséfone, la esposa de Hades. Pero cuando ésta fue raptada por Hades, no pudieron salvarla, y como castigo de la diosa Deméter, madre de Perséfone, las convirtió a estas en criaturas híbridas por no haber cuidado bien de su hija. Es que los dioses son culeros, güey, la neta. Las sirenas vivían en la isla de Artemisa, donde descansaban los restos de los marineros que habían sido traídos por sus cantos.
No sé si alguno de ustedes ha oído o leído la Odisea. ¿No? ¿Tú no? No. ¿No leen ese tipo de literatura? No, pero creo que voy a tener que empezar. Sí, güey, vas a tener que empezar, güey, porque la neta está cabrón. Ahí viene más explicado lo que son las sirenas y las arpías. Los cuales anunciaban engañosamente los placeres del mundo subterráneo. O sea, el Hades. La literatura les configuró un lugar especial. Comenzando con la leyenda de Jasón y los Argonautas. O Jason y los Argonautas, no sé si lo han leído también. Eso sí lo escuché. Yo también lo escuché. Quienes pudieron eludir el engaño de las sirenas gracias a la habilidad de Orfeo. Este logró cubrir la melodía con su propio canto y distraer a los argonautas. Por otro lado, en la Odisea de Homero, Ulises tapó sus oídos de toda la tripulación con cera e se hizo atar a un mástil para no poder arrojarse a las aguas a oír la música. Él sabía que si un hombre era capaz de oírlas sin sentirse atraído por ellas, una de las sirenas debía morir. O sea, estas cabronas cantan, atraen a los vatos, y si alguno de ellos no quiere, güey, o por voluntad propia no quiere, se las carga a la verga todas, güey. Ah, no mames. Imagínate, O sea, como- imagínate un barco de jotos, güey. Se mueren todas a la vez. Un barco de homosexuales y valieron verga todas. Asunto resuelto, como son pendejos. A huevo, pero es la antigüedad, No güey. mames, güey. No entienden eso. Y luego de deleitarse con sus peligrosos cantos. ¿Qué te pasó de verga? Estuvo Ay, cabrón. Soluciones vergas, güey. Soluciones rápidas y vergas. un barco de putitos. Pero bueno, güey, si lo hubieran hecho, güey, no hubiera todas estas historias, güey, y todo el folclore y esa mamada. Ah, ándale, te Así que entendiste. todo está bien, güey. Una de las sirenas tuvo que perecer, y esta fue la sirena llamada Partenope. Las olas alzaron su cuerpo inerte hasta la playa y ahí fue enterrada con múltiples honores en un sepulcro que luego devino de un templo y que a su vez luego se convirtió en el pueblo que hoy lleva su nombre. Madre, güey, qué pedo. La sirenita de Disney le vino guanga, la verdad. Nah, esa es una historia muy sad, güey. La verdad, la historia de Sirenita está bien pasada de verga, güey. Ya sé cuál. Disney Sí, modifica claro. todos los pinches cuentos para que las Claro, princesas güey, parezcan para que- bien para que- chingonas, Pues güey. la Está de- para niños, la de güey. Hércules Hércules. Mames. Ah, sí. Sí, no, súper modificada esa madre, güey. Yo fui de los primeros que renegó cuando la vio, güey. Número 7. Los vikingos de Solway Firth. En la frontera occidental de Escocia con Inglaterra, termina una región montañosa en la que el mar de Irlanda entra con una cuña, o como una cuña. Este brazo de mar que penetra en la tierra británica se llama Solway Firth. Y algo debe tener en su agua. ¿Por qué? Según dicen, es escenario de pintorescas apariciones y curiosas leyendas marítimas. Cuenta una de esas leyendas que hace mucho tiempo, durante la lejana época de los escandinavos que asolaban las costas de las islas británicas, dos piratas daneses fueron a dar con sus draglars. Para los que no sepan, son los valquirias, los barcos vikingos, ok, a Solway Firth. Las panzas de los barcos ya rebosaban de oro y joyas, por lo que sus capitanes decidieron fondear ahí y proporcionar a su gente una merecida noche de descanso. Desde la costa, los lugareños miraban con temor hacia los dos barcos de guerra. Muchos se juntaron en las iglesias para rezar, lo cual no les iba a servir de nada, rogando a un dios abramánico que todos conocemos, que les librase de la ira de los hombres del norte. Qué putos. ¿Sí? Qué Sí, maricones. sí, güey. la neta Son una sí, bola de güey. maricas. Vamos a rezar para que no nos hagan nada. Después de descansar de la terrible tormenta, Todavía conozco gente así. que hundió a los dos Rakdars, junto a toda su tripulación. Yo también ¿Qué he hubo? terminado la prepa. ¿Qué hubo? Yo también he terminado la prepa. Los habitantes de Solway Firth celebraron el naufragio como un acto de justicia divina. O sea, que llegó una tormenta y se arrastró a estos vikingos y se los llevó a la verga. A la verga, güey. Sin embargo, la muerte no iba a ser un obstáculo suficiente para detener a los vikingos. Aparecieron pronto personas que afirmaban haber visto durante las noches del cielo despejado a los dos barcos de guerra navegando en el brazo del mar, con el viento hinchando sus velas y la luna reflejándose en los escudos de los tripulantes. Ah, no, tengo uno, lo siento. Ningún lugareño se atrevió nunca a acercarse a las apariciones, hasta que 1000 años después, a principios del siglo XVIII, dos incautos muchachos lo intentaron en un pequeño bote. Cuando ya estaban casi a su altura, los Dragars, se hundieron de forma súbita, arrastrando con ellos la lancha de los dos jóvenes.
Según la leyenda, sus restos no volvieron a salir a la superficie y tampoco los barcos espectrales. A la verga. O sea que nomás se querían chingar unos vatos y ya. Pues el peor es que se los llevó una tormenta y la gente lo catalogó como un acto divino, güey, No porque olvides ellos que rezaron. eso iba a decir, que fue una tormenta Ajá, mandada por Jesucristo. Ajá, Simón. Sí, ya sé, güey, es una mamada, Ay, pero no podemos hacer nada, güey. Estamos Es como le inundados de dije cristianos. ahora a Víctor, que descifré un nuevo tipo de ser, güey, el Homo imbécilus. Ahí entran ellos. Ellos son de la categoría de Homo imbéciles. Imbéciles, No güey. mames. Güey, deberías de patentar esa madre. Ya sé, güey. O muy imbécil. Muy imbéciles, Que güey. se queda aquí parte del podcast como frase para la gente pendeja. Igual que la de sacrificios humanos. Ándale. Ándale. Vamos con la octava. San Borobón y la isla fantasma. Cuenta la leyenda que un monje del siglo VI, viajero incansable e intrépido de origen irlandés, de nombre Brandan, pretendía llevar su fe hasta los más remotos rincones de la tierra. Y, para ello, no le iba a servir porque a mí me vale verga eso, A todos partió nos vale acompañado con otros 14 monjes, los cuales también me valen verga, en una modesta embarcación. Con el firme propósito de extender su evangelio y se adentraron en el océano a través del conocido océano de Tenebroso, hoy conocido como el Atlántico, por los peligros en que en él podían encontrarse. A lo largo de su viaje se les unieron 3 monjes más. Que también nos valen verga. Exactamente. A la verdad, Gracias. iban reclutando más gente acá. Sí, o sea, esa madre es una recluta de fe bien cabrona, güey. Se cuenta que, en esta aventura, Brandan y quienes lo acompañaban se enfrentaron a todo tipo de adversidades. Monjes super vergas, güey. Déjame mirar sirenas, el kraken, el fantasma de Barba Negra, El fantasma de la boca. Ah, cachalotes. cachalotes, Vikingos, fantasma. A la verga. caballos que pueden trotar sobre el mar. No mames, güey. Ya me imagino el pinche monkey cuando mira al Kraken. Ay, no mames. Yo te creo. A la mejor es el mismo. ¡Ay, cabrón, no mames, güey! Mira esa ola gigante, güey. Ahí va, Te la mandó, ahí va lo güey. chido, güey. Aguanta. A ver. Ok. Se enfrentaron a todo tipo de adversidades, desde feroces tormentas hasta temibles y enormes monstruos marinos que pretendían devorarlos. A la Qué verga. verga, güey. Como Bueno, que escudo. dijimos, güey. Supo siempre el religioso invocar con destreza y buenos resultados el nombre del Señor Jesucristo y la Virgen. No, Jesucristo. Y ocurrió que, un día, tras duras jornadas de viaje, divisaron a lo lejos una isla, en la que desembarcaron para descansar y recoger víveres. No me digas, Jesucristo los dio. Espérame. Mucho les llamó la atención de las características del terreno y su extraña vegetación, pero no le dieron mayor importancia, se les valió madre. Ajá. De repente, mientras celebraban misa, el suelo empezó a moverse y se encontraron en el lomo de una gigantesca criatura marina, completamente dispuesta a terminar con su misión evangelizadora. Consiguieron regresar al barco a duras penas y contaron más tarde sus proezas, quedando en la historia como una leyenda para la posteridad. Chingado, o sea, En este lugar no es otro que la conocida isla fantasma de San Borobón, que tiempo después fue citada entre las Islas Afortunadas y considerada la 8ª isla del archipiélago canario, o sea, en las Islas Canarias, güey. España. Ajá. Aún hoy se dice que, desde La Palma, El Hierro y La Gomera, a veces se divisa una isla misteriosa, y en cuanto los navegantes pretenden acercarse a ella, la bruma la envuelve y desaparece sin dejar rastro. Esta madre me suena mucho a la historia de la isla Tortuga, güey. Ujú. O sea, una tortuga gigante, güey, Simón. que era una isla. Ajá. Y esos pendejos fueron a parar ahí, güey. Esa es la misma chingadera, ¿no? Chingado, güey, ese monstruo pudo haber sido el héroe de la historia si se los comía, güey. Ojalá, güey. Ojalá se hubieran con esa red. Ah, está haciendo beso, vámonos a la Me verga. acordé de la película de Full Metal Jacket, güey, el sargento Hartman, güey. Te voy a motivar. No importa si tengo que cortarle la verga a todos los caníbales del Congo. Yo, ¡qué verga! Ay, no mames. Ok, Ah, pero a ver, ¿estaban celebrando misa en la playa, güey, o qué pedo? Simón. Sí, pues no había dónde le iban a celebrar si no había dónde, güey. No había un templo, un monasterio, ni nada para No celebrarlo. sé, güey. A lo mejor Pues, son, tampoco mío, güey. a pero lo pues mejor ellos- son con palitos en ese momento. Ya se hicieron una cruz con palos.
Pero el pedo es que, no mames, güey. Tormentas hasta monstruos marinos gigantes que se los querían comer, qué pedo. Pero recuerda el detalle, güey. Jesucristo siempre los ayuda. A lo mejor estaban dando crucifijos a los monstruos. ¡Ay, qué puto! Tipo los Belmont contra Drácula, ¿no? Güey? Algo así, güey. Un saludo a los creadores de Castlevania, güey. Ok, vamos con la novena leyenda. Y es la leyenda del holandés errante. Oh, sí. A la verga. Davy Jones. Sí, no. No, Error, amigo. ese no es. Estás muy Disneylizado, güey. Disneylizado. Surca los mares un buque fantasma maldito, condenado a vagar eternamente por los océanos del mundo, en castigo de la osadía y la soberbia de su capitán. La historia del holandés errante. Van der Decken es el capitán del holandés errante, y su barco envuelto en una tormenta cerca del Cabo de Buena Esperanza. Los pasajeros, aterrorizados, le pidieron que volviera a puerto, pero el capitán, sintiéndose indestructible, decidió continuar a marcha y cruzar el cabo. Se ató al timón, o sea, le valió verga y se agarró, güey. Y así comenzó a entonar cánticos sacrílegos. O sea, pura pinche desmadre. Y ahí te va el canto sacrílego, güey. Desafío el poder de Dios a tener el curso de mi destino y mi resuelta carrera. Ni el mismísimo diablo desprenderá de mi temor, aunque tenga que surcar los mares hasta el día del juicio. Vergas, güey. Son algo que dirías tú en un barco, güey. No, yo diría algo más heavy metal, güey. Esa madre no lo diría yo, güey. Y en esa llegan los 18 monjes y la aventan a cruz. Baphomet, bájate del timón. No, no lo voy a hacer. A la verga, güey. Este es un lugar para ti, hermano. Me vale más. A la verga, güey. Asustados, los mismísimos marineros se rebelaron contra él, pero el capitán, rayando la locura, cogió a su líder y lo arrojó por la borda. Me valió verga de huevos, güey. La leyenda del holandés errante condenado a vagar eternamente. Las nubes se abrieron y entre ellas surgió una luz divina que iluminó todo el puente de puente a proa. De ahí descendió una figura que enfrentó al capitán. Esta figura, a quien asociaban con Dios o el Espíritu Santo, lo condenó a vagar eternamente en los mares entre tormentas y tempestades. Todo aquel que lo viera, le dijo, moriría. Solo podía comer hierro al rojo vivo y beber hiel. O sea, H-I-E-L. No sé qué sea, ¿tú sabes qué es hiel? No. Ok. Y su única compañía sería la de un grumete, a quien le saldrían cuernos y fauces en vez de boca. A la verga. Acto seguido, la figura desapareció llevándose con ella a toda la tripulación y los pasajeros. Y a los monjes. Y a los monjes. A los monjes que quisieron parar a Baphomet. Ok. Otras historias sobre el holandés errante. Esta quizás es la historia más conocida del holandés errante, pero son muchas las leyendas que circulan sobre el capitán y su barco, dependiendo del país del que provenga la historia. Ni tan siquiera el nombre del capitán está claro, tampoco su antigüedad, y pues bien, se cree que este capitán vivió durante el siglo XVII. Hay lugares donde se sitúan en la historia 500 años atrás e incluso mucho antes. ¿Qué es el hiel? El hiel es una bolsita membranosa en que se deposita la bilis. ¡A la verga! Segregada por el hígado, güey. La bilis es el líquido que permite digerir las grasas, güey. Sí, ya Por sabía. eso no engordo, putos. Ah, eso explica muchas cosas. Mira, líquido amarillo, verdoso y de sabor Viscoso. amargo, güey. Sí, esa Producido madre por el es hígado. asquerosa, güey. Ajá. Que sus orígenes se basan en la historia de Estote, un vikingo que robó un anillo a los dioses, de que se encontró en sí su castigo, que solo su esqueleto fue cubierto por un manto en llamas y atado a un buque fantasmal. O incluso que se basa en la vida de Bartholomew Dice, navegante portugués que descubrió el Cabo de Buena Esperanza y de quien se decía sus hazañas eran sobrenaturales. Bartholomew Dice, este sería Bartholomew Roberts, ¿no? Bartolomeo, me suena, ¿no? Sí, porque Cabo de Nueva Esperanza es allá por Sudáfrica, güey. Sudáfrica. Entonces es Bartholomew Roberts, güey. Ok. Eso nos importa carajo ahorita la historia de la piratería. Bueno, está interesante, pero no. En otra versión, en este caso, Alemania, el capitán era Bernhard Fuchs, del siglo XVII, conocido también como Falderberg, perdón, de quien decían era capaz de hacer travesía entre Holanda y Java en apenas 90 días.
por lo que sospechaban que había firmado un pacto con el demonio. A la verga, bien putiza, güey, 90 días, no mames. Cierto día, No mames. este hombre de carácter violento desapareció con su barco. Empezó desde entonces la leyenda que había sido reclamado por el diablo y que vagaba eternamente por todo el mar, aunque desaparecía siempre en el momento en que otro barco lo avistaba. Los marineros franceses incluso cuentan que el holandés errante envía tormentas a los barcos que se le avistan e incluso toma contacto de modo de que evita cartas de sus capitanes y los hace volver locos perdiendo el rumbo. Hay muchos sucesos registrados acerca del avistamiento de este buque fantasma, pero quizás el más conocido es el del Bachante en 1881. Estas son las reseñas que encontraron en el diario del buque inglés. A las 4 de la mañana, el holandés errante cruzó por delante de nuestra proa, una extraña luz roja. Como un barco fantasma brillaba por todas partes, y en medio de ella resaltaban claramente los mástiles y las velas de un bergantín. Bergantín es un barco, güey, que no se vayan por otra parte. Yo no iba a decir nada. Ah, bueno, tampoco. especificando a los amigos de YouTube y el de podcast que un bergantín es un barco pequeño mercante, güey, ¿ok? Que los piratas eran sus favoritos porque saqueaban, confiscaban y los hacían suyos, güey, como buques de guerra. En unas 200 yardas de distancia, el vigía del castillo de proa lo divisó por el lado de babor, y el oficial de guarda también vio claramente desde el puente, así como el guardamarina, que fue enviado del castillo de proa, al castillo de proa. En cuanto llegó no podía verse vestigio ni señal de alguna, ni de ningún barco, ni siquiera cerca ni lejos en el horizonte. En la noche estaba muy clara, y el mar estaba en calma. En total lo vieron 30 personas, pero no se pudo averiguar si se trataba de Van Diemen o el holandés errante, o quién. El Turmalin y el Cleopatra, que navegaban a estribor del nuestro, nos hicieron señales preguntándonos si habíamos visto esa extraña luz roja, citando por Bassett en Wonderships. Es muy habitual confundir la historia del holandés errante con la del judío errante, por su similitud. No sé si han escuchado esa historia. No. El judío errante, güey, es una leyenda o un mito, se podría decir así, güey, del judío que ayudó a Jesucristo, güey, a cargar la cruz, güey. El güey que le dio agua cuando estaba en su... Ajá. sí, pues, que lo mandó a la verga después. Pues ese güey fue condenado a vagar durante toda la historia de la humanidad, güey, hasta que Jesucristo regresaba otra vez, güey. Va, valió verga, güey. Ajá. Sí, y o sea, envejece y vuelve otra vez a juventud y vuelve a envejecer y así. Pero el vato siempre está caminando, güey, nunca para. Eso es su condena, por no ayudarlo. O sea, es como Tecolín. Ándale. Esta última, un judío que insultó a Jesucristo cuando éste se encontraba en la cruz, Jesús lo condenó a vivir errante toda su vida hasta su regreso a la tierra. No que se cabrón por nada todo. Esto es una... Eso está medio raro, güey, porque Jesucristo, pues, perdonaba a un chico de gente, ¿no? Pero también condenado al parecer. Pues sí, pero no todos los pendejos todos los fines de semana después de que van a llorar a la puta iglesia católica. ¿Por qué no perdonó a ese güey? Está medio raro. A lo mejor lo bajó una morra, güey. Tal vez. María Magdalena. Ándale. Sea cual fuera la verdad de la leyenda, lo cierto es que con el tiempo, la historia del holandés errante se ha convertido en casi un mito de las historias de marinos, y su fama se ha extendido de tal forma que cualquiera habría oído o hablar del buque fantasma que recorre los océanos del mundo. Novelas, cuadros, canciones, óperas, películas han hecho y Bob Esponja ha hecho referencia a este barco alguna vez. El holandés volador. Es el holandés volador, güey. Problemilla. Y eso no ha sido a engrandecer más que su historia, convirtiendo su leyenda en una historia que digna de contarse a lo largo de los años. Richard Wagner, en su ópera El holandés errante, escritor de Longfellow, que se dedicaba a un buque fantasma en la película El holandés errante con Eva Gardner y James Mason, y la más reciente, Piratas del Caribe 2, y en videojuegos como Age of Empires, o incluso en los aviones de la compañía KLM, en los que aparece un emblema del Flying Dutchman, el holandés volador, güey. Son algunas de muchas de las referencias que nos encontraremos en esta leyenda. Eso se me hace la más famosa de todas los mitos marinos, güey. Sí, fue la menos pendeja de todas. Pues la ciudad de East está chido, güey. Estaba un poquito fantasioso. Ok, para finalizar vamos a hablar de supersticiones marítimas. Los marineros se han refugiado siempre en una serie de creencias que les ayudan a soportar las duras condiciones de vida en el mar.
Cuando viajas en un barco, solo una débil estructura de acero, o madera en caso, te separa de perecer en una inmensidad del océano. Las supersticiones aportan entonces una cierta sensación de control sobre elementos decisivos para la supervivencia. A la verga. La mayor parte de las veces están azarosos como, por ejemplo, las condiciones atmosféricas. Si no rompes ningún tabú y adoptas las medidas adecuadas, la ira de los dioses se aplicará o se aplacará, y la tormenta no estallará. El viento sopla favorable y tu barco llegará sano y salvo a puerto. Entonces mencionaremos algunas. Número 1. Los barcos son como las personas. Cada navío tiene su nombre distinto y, de cierta manera, su propia personalidad. A veces se les personifica hasta el extremo de atribuirles buena o mala suerte. Siempre han existido barcos con fama de gafe, y otros de los cuales se decía que disfrutaban siempre de tiempo favorable y que, en ocasiones, con sus tripulantes necesitaban algún tipo de producto que encontraban casualmente a la deriva. La botadura de un barco equivale a su bautizo, y se constituye un momento bastante de carga simbólica. La costumbre de romper una botella con champán contra el casco tiene su origen en la antigüedad, cuando se vertía vino tinto sobre la cubierta como libación a los dioses del mar. Los vikingos hacían esta ofrenda con sangre de algún prisionero cuya espalda arrastraban en el barco al bajarlo al mar. El nombre del navío también es importante. Los armadores de épocas pasadas intentaban evitar aquellos relacionados con el fuego, culos, los relámpagos o las tormentas. Según algunos, no se debía cambiar nunca el nombre de un barco, aunque entre piratas era práctica habitual. Sí, güey. El Phoenix, Royal Phoenix de... Está lloviendo. Está lloviendo, amigos. Está lloviendo. Royal Phoenix de Jan Rackham, Calico Jack, pirata famoso. El Venganza de la Reina Ana de Barba Negra, también. Antes no se llamaba así. Cuando los marinos reales lo tenían, era de diferentes nombres. Este güey lo cambió a este. El Jackdaw, para que no lo vayan a mencionar, eso es de Assassin's Creed, es un mitológico, es ficticio esa madre, para que no lo vayan a mencionar. Y muchos otros, güey. Siempre tomaban uno, y Royal Fortune es otro, también muy famoso. La historia de piratería, güey. Vamos a hablar algún momento de piratas, así que vamos a tener que estudiarle más ahí. Ok. Número 2. Malos augurios. Existían fechas nefastas durante las cuales nadie debía abandonar el puerto. En el ámbito anglosajón de la palabra, como dice Dross, se consideraba tentar a la suerte salir al mar los viernes, día que se crucificaron a Jesucristo. Fíjate las creencias, güey. Ajá. El primer lunes de abril, día en que Caín mató a Abel. El segundo lunes de agosto, día en que Dios castigó a Sodoma y Gomorra. Y el 31 de diciembre. Los miércoles, sin embargo, eran días favorables. Por otro lado, constituía un mal presagio escuchar las campanas de una iglesia desde un barco mientras se zarpaba. Fíjate qué tan arraigadas están las creencias, güey. También podía haber señales positivas. La mejor, los fuegos de San Telmo. Una luminiscencia que aparece en los extremos de los palos de un barco bajo en determinadas condiciones atmosféricas. No obstante, en algunas zonas se creía que iluminaban a un marinero que éste moría antes de que pasaran las 24 horas. Fíjate las pinches supersticiones, güey. Número 3. Amuletos y objetos gafe. En la isla de Man, o sea, hombre, güey, si dicen Man, consideraban que una pluma de reyesuelo constituía un buen amuleto contra los naufragios y los ahogamientos, aunque sus propiedades solo duraban 12 meses. En otras zonas era habitual llevar un aro de metal en la oreja para alejar a las tormentas, con el objetivo de proteger al barco y su futura tripulación. Ajá, un arete. Los armadores colocaban una moneda bajo el palo mayor, tal vez como pago predictivo al barquero infernal Caronte, güey. O sea que hay una pinche mezcla de mitologías bien vergas en este pedo, güey. Una estrella polar dibujada en el extremo del burprés también ayudaba. Sin embargo, la protección del barco y su tripulación recaía sobre todo en el mascarón de proa. En su origen, los mascarones iban dentro del barco, cumpliendo esta función religiosa, primero, como cabezas de animales sacrificados a los dioses. Después, estas fueron sustituidas por tallas de madera. Finalmente, pasaron a proa, bajo la forma de algún animal totémico o alguna deidad marina.
Hasta los principios de nuestros años o principios del siglo XIX se popularizaron las figuras femeninas, vestidas o no, por la creencia de que su visión amansaba a los dioses del mar. Si el mascarón fallaba en su cometido y por tanto el barco naufragaba, se le cortaba la cabeza para que no volviera a ser utilizado. A bordo se consideraba que traía mal augurio las flores y los paraguas. También entregan la bandera y a alguien a través de los travesaños y una escalera para ponerse a ropa de un compañero fallecido antes de terminar la travesía. Esta madre, güey, es la tradición de poner una figura de madera abajo de la proa, güey. Eso es lo que están diciendo. Que esa madre es supersticioso, güey. ¿Sí me entiendes? Como que da más control al barco, buenas vibras y esas mierdas. Ok. Para que no se vayan por otro pinche lado. Oh, yo pensé que hacían un tune-up al barco, güey. Pues también, güey. Enchúlame el barco. Enchúlame el barco, güey. Nuevo programa próximamente. Enchúlame el barco. Número 4. Los animales. En términos generales estaba mal vista la presencia en barco de animales con pelo. ¿No se han dado cuenta que no hay animales con pelo? Nunca llevan nada de eso. Siempre llevan loros, cotorras. Hasta ahí. Al contrario que de los animales con plumas, ¿ves? Aunque había excepciones. Que un gallo cantase al bordo era una señal inequívoca de mala suerte. La presencia de un gato siempre era apreciada, a huevo, ya que mantenía a raya a los ratones y proporcionaba distracción a los marineros. Aunque algunos creían que los de su especie podrían invocar tormentas. A la verga. A la virga, el gato mágico. Gato, ¿cómo? The Witcher, güey, en gato. Ándale. Aunque a veces una aleta de tiburón podía servir como talismán. Un tiburón siguiendo al barco por otro lado, por el lado de popa, presagiaba la muerte de algún tripulante. Pues obvio que se iba a caer a la ver si no te va a tragar, güey, no manches. Depende de qué tiburón. Ándale, depende de qué tiburón, muy cierto. Infligir daño a los albatros, o a lo que son Albatros albatros, es un pinche pájaro. ándale, exactamente, podía acarrear consecuencias nefastas, como las que sufre el protagonista en el poema La canción del viejo marinero, de S.T. Coleridge. Al parecer inspirado por una vida de corsario, George Selbook, quien tras matar a un albatros, es albatros, ¿no? Tuvo siempre mal tiempo. La causa de este tabú radicaba en la creencia de que algunos marinos muertos se reencarnaban en estos animales. Número 5. Pasajeros peligrosos. Uno de los grupos de supersticiones marineras más curioso y referente a los pasajeros supuestamente funestos resulta en un clásico de la creencia de que las mujeres a bordo atraen tempestades. Los curas también suponían una presencia funesta, gracias al cielo, al igual que los finlandeses. Ok, reafirmo, las mujeres son de mala influencia, mal augurio para en un barco, los curas, o en este caso sacerdotes, también es mal augurio, güey, y los finlandeses, güey, no sé por qué. Pues con razón los monjecitos tuvieron un cagadero. Sí, tuvieron un desmadre, güey, no podían con los mozos marinos, güey. Pendejos. Ok, los finlandeses porque tenían fama de ser brujos capaces de hechizar el barco e invocar tormentas, A güey. la verga. Pero con independencia de su nacionalidad o condición, cualquiera tenía prohibido silbar a bordo, güey. Actividad que podía despertar a los vientos y provocar un temporal tempestad, o hacer sonar una copa de cristal, ya que esto provocaba que algún distante ahogamiento de algún marino a bordo, güey. Los difuntos tampoco eran pasajeros apreciados. Pues no mames. A nadie le gustaba transportar un ataúd en su barco, y los marineros que morían en alta mar eran arrojados al océano envueltos en una mortaja de lona, con una bala de cañón adentro. Porque no, Simona, huevo. Una última puntada de cortesía de la mortaja atravesaba la nariz del fallecido para que su fantasma no persiguiese el barco. Los ataúdes constituían una mala carga, incluso vacíos. A la verga. No mames. Número 6. La superstición del hombre al agua. Pocas experiencias debe haber más terribles que caer al agua en alta mar y ver cómo tu barco se aleja poco a poco. En épocas pretendidas, muchos marineros no sabían nadar y además se consideraba fuente de mala suerte rescatar a una persona que se estuviera ahogando. Se suponía inmiscuirse en asuntos de los dioses del mar y del destino. Por otro lado,
Cuando alguien moría ahogado, su cadáver, según la creencia extendida, iba directo al fondo del mar, y los 9 días regresaba a la superficie y después se hundía definitivamente. Ver un cadáver durante ese breve periodo de tiempo era un mal presagio. Y pues aquí finalizamos con los mitos marinos. Son un puta madre, güey. Son un chingo, güey. No, y faltan más, güey. O sea, son leyendas creo que las 9 más sobresalientes y las supersticiones, güey. A ver si no te preguntan en los comentarios. ¿Y la Atlántida? Acabamos de mencionar que Is es referencia a la Por eso te Atlántida. estoy diciendo, porque no te van a decir, no mencionaste la Atlántida en sí. Pues a mí me vale verga, lo más chingón fue el caballo que puede trotar sobre el mar, güey. O sea, ese va el Sí, pinche güey, no caballo, mames. güey. Imagina el pinche caballo. Estuvo El agua bien en tu perro, cara, güey. güey. Está bien perro esa madre. Me recuerda mucho al caballo que le regaló Loki a su padre Odín, güey. Ándale. El de 8 patas. A la verga. Pero él mismo lo parió, güey. No sé si te sabes esa historia. O sea, Loki quedó embarazado de un caballo. Oh, sí, cierto, y parió esa madre y se la dio a Odín, güey. Pendejada, güey. No, pues hay un chingo de mitos, güey. Inclusive entre los mismos piratas más famosos hay mitos, güey. La conducta de un pirata, el código de los piratas, güey. Y Es establecido por muchas personas. Eso es normal que pidan pizza aquí en estos días, güey, así que no se preocupen. yo pensé que era para ti, dije, no en mames. este momento está lloviendo y están pidiendo pizza o comida a domicilio allá afuera. Sí, probablemente es el Mr. Worldwide. Mr. Worldwide. Estúpido de mierda. Un saludo a mi vecino de la esquina. hijo de- Ojalá te mueras en el mar, culero. A la Ojalá se lo vez. trae el Kraken, güey. Ándale. Ojalá. Ojalá se lo traiga el Kraken, o si no, que los 11 monjes que iban en posición de fe, güey. Güey, lo mejor traemos porque está calvo, güey. A la verga, güey. Ojalá te eches una sirena, pendejo. A la madre también, ¿no? Amigos, pues, mitos marinos, Amir, un buen tema chingón, la neta, me gustó bueno. bastante, güey. ¿Tú qué opinas, güey? ¿Todo chido? ¿Todo te gusta? chido, güey. ¿A quién le toca el siguiente? ¿A mí, va? Martín. A mí, ok. Entonces vamos a ver qué chingado tema. Pinche raro y extraño y mental Sí, sí. consigo. Bueno, Amir, ¿en qué redes sociales te pueden seguir nuestros amigos? Ah, me pueden encontrar en Instagram como Amir-Carrillo. ¿Y a ti, Ricardo? En Instagram también como Ricardo con K, .martin34. A mí, amigos inmortales, imbéciles, me pueden seguir como DarHBixer en cualquiera de mis redes sociales. E inclusive tenemos un Instagram exclusivo para el podcast Los Hijos del Averno 2020. Ahí estamos en Spotify también, los que están escuchando, y en YouTube, en mi canal. Suscríbanse, activen la campana, los podcasts y el video del podcast se sube cada sábado a las 12. El podcast puede que esté un poquito antes en Spotify, pero el video se sube al mediodía los sábados. No sé por qué ese día escogí, no sé, güey. Es el día más fácil para mí subirlo ese día, güey. Bueno, amigos, espero les haya gustado y recuerden, No viajen al mar si son monjes. yo no iba a decir eso, pero bueno. Sacrificios humanos para todos. Nos vemos.